Bienvenido al podcast de Acción Escénica. Soy Cristian Nila, actor profesional y el encargado de guiarte en este maravilloso viaje donde en pocos minutos aprenderás a ser mejor artista y mejor comunicador. ¿Estás listo? Tips, entrevistas, preguntas, técnicas y mucho más en cada episodio. Sígueme en redes sociales y escúchame en las mejores plataformas de podcast a nivel mundial para que puedas empezar a brillar arriba del escenario, en tu trabajo y por supuesto en tu vida. ¡Comenzamos! Hola de nuevo, muchísimas gracias por estar un día más aquí en Acción Escénica Podcast. Hoy tenemos con nosotros a alguien que vive la danza desde todos los ángulos posibles. Iker empezó a bailar siendo muy joven en su pueblo de País Vasco y desde entonces su camino no ha parado de crecer. Es bailarín, coreógrafo y creador de proyectos que han viajado por todo el mundo, desde festivales internacionales hasta escenarios en Europa, Nueva York o Brasil. Sus coreografías han dado vida a musicales tan conocidos como Mamma Mía, The Book of Mormon y actualmente Wicked en Madrid. Y también a películas, campañas internacionales y grandes eventos. Pero además de crear y dirigir, Iker tiene algo muy claro. La danza es una herramienta para conectar, transformar e inspirar a las personas. Así que hoy vamos a hablar precisamente de ese trabajo coreográfico dentro del teatro musical, de los castings, de cómo los actores se enfrentan a ellos y por supuesto de su trabajo en este último musical que tanto está triunfando en Madrid, que es Wicked. Pero antes de comenzar, si te está gustando este contenido y quieres apoyar el podcast, te animo a que lo sigas en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast y también en YouTube. De verdad, te agradecería muchísimo que te suscribieras, que dejaras un comentario o una valoración, porque ese pequeño gesto que a ti no te cuesta nada, para mí es muy importante porque me va a ayudar a que el podcast llegue a más personas. Así que si te gusta el contenido, sígueme en tu plataforma favorita y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este episodio. Tu apoyo hace que este proyecto siga creciendo. Y antes de dejarte con la entrevista, también quiero contarte algo que puede interesarte si te estás pensando preparar las pruebas de acceso de cualquier Escuela Superior de Arte Dramático de España, incluida la RESAD de Madrid. He creado el programa AER, Acceso ESAD-RESAD, un curso integral de preparación pensado para acompañarte paso a paso en todo el proceso, desde el trabajo de análisis hasta las pruebas específicas de cada especialidad. Ahora mismo estamos ya en los últimos días de matriculación porque ya las fechas se acercan. Por lo tanto, antes de cerrar el cupo, quiero ofrecerte un descuento increíble disponible hasta final de semana. Si te interesa y quieres saber si ese curso es para ti, puedes reservar una llamada conmigo totalmente informativa y sin ningún compromiso en el enlace que encontrarás en la descripción. Estaré encantado de hablar contigo y contarte todos los detalles ahí. Y ahora sí que sí, te dejo con la entrevista. Bueno, Iker, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Acción Escénica. Es un placer tenerte aquí y nada, bueno, con ganas de escucharte y sobre todo toda la audiencia que está escuchando el podcast, con ganas de escucharte a ver qué es lo que nos tienes que contar hoy sobre el tema de la coreografía en el teatro musical, que es la temática que vamos a ver hoy. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Nada, gracias por la invitación, porque siempre, a veces a los coreógrafos como que se les olvida que estamos ahí trabajando, ¿no? Entonces es guay que de repente os intereséis por la coreografía, por la danza y, bueno, en este caso como por la coreografía un poco dentro del mundo del teatro musical, ¿no? Así que encantado de estar aquí contigo. Sí, la verdad que ha sido algo que quería tratar porque además fui a ver hace poco Wicked, de hecho hice Ujú. también un artículo en el blog y la verdad que me gustó muchísimo. Y entonces pues digo, oye, quiero saber cómo se ha adaptado este musical, digo porque claro, un musical que viene de fuera, que ya lleva Ujú. muchos años, pero que en España todavía nadie se había atrevido a Ujú. montar de forma Ujú. profesional. Y, Ujú. y además porque, bueno, tu currículum, y ahora nos contarás un poco más, es tan amplio que nos puedes aportar mucho, sobre todo a los actores que nos están escuchando, nos puedes aportar mucho de cómo hay que trabajar como actor, eh, una coreografía de teatro musical, cómo enfrentarnos a ello y todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, Ujú. vamos a empezar primero porque la gente, algunos a lo mejor seguramente te conocerán si trabajan en el mundo del teatro musical, pero cuéntanos un poco, si tú estuvieras sentado en una cafetería, por ejemplo, y se sentara alguien que no te conoce, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Iker Carrera? ¡Oh! No tengo ni idea. Yo creo que le diría que soy una persona que, pues desde los 18 años, que me mudé a Madrid, ahora tengo 40, o sea que llevo ya 22 años aquí en Madrid. Y no sé, soy una persona como muy viva y muy activa y me gusta mucho el arte, me gusta mucho la danza, el teatro y siempre estoy conectado de alguna manera, ¿no? Al final ha sido la danza como mi manera de vida y al final como mi principal vocación y trabajo,
Pero no sé, soy una persona que me gusta relacionarme pues con todo tipo de artes, me gusta consumir arte. De hecho, ahora en Navidades he vuelto a mi casa, que soy del País Vasco, de San Sebastián, y ya tengo muchos colegas bueno, que se están como retirando un poco a su pueblo de origen y tal, y yo muchas veces me lo planteo y ahora cuando he estado allí digo, "Jo, es que yo creo que me encanta esto, pero hay algo de la cultura que hay en Madrid, de la vida nocturna, pero como la vidilla que hay de ir al teatro, de estar con amigos, tomarte algo después y demás, que me gusta mucho. Entonces soy una persona que eso, que consume mucho arte y creo que estoy en Madrid por eso, porque me rodeo de gente que se dedica un poco a lo mismo que yo, aunque sean en diferentes departamentos o diferentes, no sé, diferentes puestos, pero hay algo que me conecta y que me hace como vibrar un poco en esa cosa, ¿no? Entonces yo creo que ante todo soy eso, una persona que conecta muy bien con la gente artista y le gusta mucho el arte y consume mucho arte. Entonces, y además de eso, luego ya en concreto sí que pues me dedico a la coreografía, soy coreógrafo, llevo ya muchos años trabajando, primero como bailarín, pero luego era tan tímido que opté como por la coreografía y me ha ido mejor. Y nada, y vivo en Madrid, tengo mi propia escuela de danza aquí en Madrid, tengo mi compañía y luego trabajo como coreógrafo freelance para diferentes proyectos, de hecho proyectos como muy diferentes, desde cosas más contemporáneas en un circuito más contemporáneo a cosas mucho más comerciales como puede ser películas musicales o en este caso Wicked, ¿no? Que es como todo el mundo lo conoce y es un proyecto como muy conocido a nivel mainstream, digamos. Sí, no, la verdad que, claro, leyendo también tu biografía, claramente has trabajado como bailarín, pero sobre todo tu carrera internacional, has Mm, trabajado en Estados Unidos sí. también, Mm, y bueno, además de profesor de danza, de coreógrafo, mm, o sea, has tocado como un poco todas las ramas, ¿no? De la parte de mm. danza, pero tú realmente empezaste también desde muy pequeño, ¿no? A enfocarte a la danza. Sí, ¿Te interesaba sí. solo la danza o también hiciste tus espinitos cantando, interpretando, o fuiste directamente a eso? Desde pequeño empecé con la danza 100%. De hecho, mi madre tiene una escuela en el País Vasco, en Hondarribia, que es el pueblo de donde yo soy, y abrió la escuela cuando yo nací. Entonces, la escuela sigue en activo, tiene 40 años, y entonces desde muy pequeño, pues he estado como, empecé a bailar a los 3, entonces a los 3 años. Entonces siempre estaba como en mis clases, en las clases de que venían después, o sea, me hacía todas las horas extra que se podían hacer. Y había algo que me encantaba la música, me encantaban los videoclips, me encantaba como estar como consumiendo todo eso, porque no teníamos redes, no había nada, entonces tenías que buscar la manera de ver aquello que te gustaba, en este caso las artistas que yo seguía y demás. Y entonces la danza es lo que me apasionaba. Intenté cantar un poco, pero ya me acuerdo que se me daba fatal y la profesora de música del colegio le decía a mi madre, mira, tu hijo podrá bailar, pero cantar no debería, o sea, no. Y además hay algo de que me cuesta aprenderme las letras, o sea, es que no soy prototipo para cantar, porque me O cuesta sea, es muchísimo como y que tú, admiro mucho a la gente que lo hacéis, porque me parece dificilísimo, porque siempre digo que con el cuerpo puedes, si te equivocas, puedes disimular, puedes seguir, pero cuando estás cantando, te enfrentas a que te tiene que salir la voz es que o te sale o mueres, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se resuelve? Bueno, al final es estudiar como todo, tener herramientas y lo sacas, pero hay algo del cantar que admiro mucho y de hecho en las audiciones, cuando estoy al otro lado, ostras, se me encoge el estómago cada vez que veo a la gente cantar o que cuando la partitura es muy exigente y demás, hay algo ahí que valoro muchísimo ostras, lo difícil que es cantar. sí, yo creo que Entonces, es algo que, sobre todo porque hablando del teatro musical en sí, al final creo que es la disciplina como más complicada porque lo tienes que mm, unir todo, o sea, al final es, sí, hay canciones a lo mejor en el repertorio pop que quizá no son tan complejas, pero en teatro musical, como bien sabes, hay canciones que mm, son muy exigentes. Y mm, la mm, verdad que también siempre estoy convencido y creo que es un fallo dentro de la formación aquí en España que no se plantea que hay personas que a lo mejor pueden ser bailarines que cantan e interpretan o cantantes que interpretan y actúan. Es decir, mm, que mm, en Londres sé que sí hacen esa diferencia a la hora de la formación sí. en muchas escuelas, pero aquí en España todavía es como que hay una carrera de teatro musical, que es verdad que no lleva tampoco muchísimo, pero bueno, la hay, y es como que no se enfocan en ese tipo de... Y creo que es importante, como Mm, tú bien dices, mm, porque al final una persona tiene una forma de expresarse y esa forma de expresarse, en tu caso, es la danza y puedes mm, tener nociones de canto, nociones de tal, pero a lo mejor no puedes ser un cantante mm, para defender unos miserables, por mm, ejemplo, pero sí para defender total. otro tipo de Mm, musical, ¿no? Así que creo que eso es total. verdad que es así.
Oye, ¿y cómo, no vamos a hablar de todo tu recorrido, porque te he dicho que es tan amplio, que como no vamos a centrar en los musicales, ¿cómo empezó todo en el teatro musical? ¿Alguien te lo ofreció? ¿Tú mismo dijiste, oye, pues me apetece coreografiar algo de teatro musical? ¿Cómo comenzó todo? Pues el tema de teatro musical llegó como súper de sorpresa, Mm, porque yo nunca había puesto el foco en musicales, precisamente porque como no cantaba ni tal, pues como que veía que automáticamente mi trabajo quizá, no sé por qué, no encajaba ahí, o de repente ya veía que en Madrid había un sistema que como que había cada vez había más musicales, ¿no? Y veía los equipos ya muy cerrados, las productoras, este ACE, o sea, como que me veía muy difícil entrar en el círculo. Y tampoco tenía yo el foco ahí, porque es que no sé, tenía el foco en otra cosa, estaba empezando mi compañía, justo había hecho otra cosa, hicimos fama en televisión, entonces bueno, estaba como con otra cosa, pero tenía un amigo, que hoy en día es amigo, en aquel entonces era conocido, pero teníamos amigos en común y David Serrano, que es el director por excelencia del teatro musical, aunque él también hace cosas de teatro de texto y pelis y tal, me conocía mi trabajo porque teníamos a una amiga en común, Carla, que es la que suele un poco ayudarme en las coreografías y tal, la que suele trabajar como ayudante mía, pues era Carla, entonces la teníamos ahí en común, David conocía mi trabajo y él en el 2021 hizo la película de Voy a pasármelo bien, que era una película musical con las canciones de los hombres G y demás, ujú. y entonces me llamó para esa peli. Y entonces no sé si la peli fue un poco una fórmula de conocer más mi trabajo como de cerca o cómo trabajaba y demás. Y sé que ya, cuando hicimos la película, sé que él ya les estaba como calentando un poco el terreno a la productora de Som Produce, que bueno, ahora es ATG, pero a toda la gente de Som, pues sé que les habló de mí, de mi trabajo, de lo que hacía y demás. Y fue gracias a él. Al 2022 hicieron Mamma Mía, la nueva versión de Mamma Mía, entonces directamente me llamaron de SOM de la escuela, porque además trabajamos en su escuela también, Fernando y yo, y me llamaron y fue así de sencillo. O sea, al final fue una recomendación por parte de David y empecé con Mamma Mía, que no lo dirigía él, lo dirigía Juan Carlos Fischer, y ya luego Book of Mormon y Wicked sí que he trabajado mano a mano con David. Qué bien. ¿Y a qué reto te enfrentaste cuando empezaste con el teatro musical? ¿Cómo fue? Porque claro, es un enfoque totalmente diferente. A lo mejor Mm, no te encuentras, sobre todo los musicales donde tú has trabajado, no son musicales de por sí, donde el baile, como en un West Side Story, por ejemplo, puede ser muy técnico. Mamma mm, Mía, es cierto que tiene sus dificultades en la coreografía, pero claro, estamos hablando de mm, algo como más cotidiano, ¿no? Dar un poco esa sensación de pueblo pequeñito, de Grecia, mm, de tal. mm, mm. A qué retos te enfrentaste así que tú no te habías encontrado nunca en tu carrera como coreógrafo? Pues yo al final, hasta Mamma Mía, por ejemplo, siempre había trabajado como, o sea, como creaba las coreografías y esas coreografías podían tener infinitas posibilidades de hacia dónde encaminar esa coreografía, ¿no? Con mi compañía o cuando hacíamos fama, hacíamos como videoclips grupal. Y con el teatro musical lo que me pasó es que, claro, hay una historia, entonces hay un guión, hay un libreto, entonces cada coreografía sucede dentro de una escena, por lo que la coreografía ya está acotada o está sujeta como a unos condicionantes, ¿no? De cómo empieza la escena, cómo termina, cuántos personajes tienes, qué tiene que contar esa coreografía, cómo empieza la escena y cómo termina. Si durante la coreografía pasa algo un poco en el arco de los personajes, ¿no? En el viaje que hace cada personaje. Entonces ya a la hora de que empiezas a crear la coreografía, tienes como mucha información que tienes que tener en cuenta y lo último son los pasos, quizá. Y yo cuando, hasta antes de trabajar en musicales, yo tenía la música y yo me ponía esa música y lo que a mí me apeteciese hacer, lo hacía. Porque nadie ¿sabes? No tenías una línea tan clara. Claro. Simplemente es aquello que te provoca la música, pues lo montas y ya está. O sea, que empiezas, digamos, con los pasos de baile en la sala de ensayo. Y con el musical, pues quizá los pasos de baile es lo último que llega, ¿no? Primero como que haces un trabajo de mesa de tanto con Juan Carlos Fischer, en este caso no mía, y Joan Miquel, que era el director musical, y ver qué querían contar ellos, cómo lo querían contar, qué tipo de escenografía teníamos en cada escena, etcétera. Entonces es verdad que cuando monté Mamma Mía, que fue el primer musical, los ensayos siempre empiezan en agosto, se suele ensayar agosto y septiembre, entonces yo todo el mes de julio lo aprovecho como para montar todo, para llegar al día uno de ensayos con la compañía y tener prácticamente el 80-90% como montado, preparado, porque luego va todo como muy rápido y entonces, sí que es verdad que algo que me pasó cuando monté Mamma Mía es que monté muchos pasos, las coreografías eran muy complejas, había como mucho paso porque era un formato
que yo dominaba y yo conocía hasta ese momento, que era simplemente bailar por bailar, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que cada coreografía estaba ya como acotada en un mood diferente, las canciones, las letras y demás, pero había muchísimos pasos. Y me acuerdo que cuando empezamos a ensayar, por ejemplo, el día uno de Mamma Mía, solté todo y claro, Y y la gente se volvió loca. la gente se volvió loca, yo me volví loca porque me di un susto de decir, claro, ya no es solo lo que el elenco, ¿no? En este caso que Claro. Mamma Mía es el musical más bailado, sino que luego tienes a Donna, la prota, a los padres, o sea, como luego tienes que como componer todo lo que es la escena. Entonces he aprendido mucho con el teatro musical a eso, pues como un cuadro, ¿no? Que al final pintas un poco esa escena, ese plano. Tener una Entonces, visión, ¿no? Como una visión exacto, escénica de todo. Porque exacto, además eso tu es. trabajo no era solo coreografiar los bailes, sino que era coreografiar también las escenas cantadas Sí, o todo. habladas, porque en este caso Mamma Mía las Mm, tiene. Entonces, claro, mm, era también diferente. Ahí ya no era más, ahí no era danza, exacto. ahí era más una Exacto, cuestión de movimiento escénico. exacto. Y eso fue mi primera vez total. O sea que entonces yo empecé como por lo gordo, lo que mejor se me daba, que eran un poco las coreografías. Ujú. Y luego sí que es verdad que si ves a un, yo qué sé, si un actor, una escena de texto está caminando y está cruzando el escenario, todo eso también sale de la coreografía, ¿no? Porque al final es movimiento escénico. Y sobre todo aprendí mucho a dónde está el foco en cada escena. Aprendí mucho a eso, a componer como las tensiones en escena, ¿no? O sea, de repente, si aquí el foco tiene que estar en la protagonista, pues no pueden estar bailando a tope como por detrás. Entonces, el componer a nivel tensión, digamos, escénica, cómo hacer que el foco esté donde tenga que estar. Si ahora mismo está cantando la protagonista y tenemos que estar viendo que ella va a echar de menos a su hija, bla, 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 no podemos tener a los 10 18 elencos ahí bailando loco. O sea, como que todo tiene que ir acorde a lo que estás contando, ¿no? Yo siempre un Entonces, ejemplo que hago mucho con los alumnos también es el concepto de que en cine tenemos la posibilidad de que la cámara hace un zoom o un primer plano donde realmente quiere que la mm, atención del espectador esté. En exacto, teatro no tenemos eso. En teatro ese concepto de marcar la atención lo tenemos que hacer nosotros a través de muchas cuestiones. En este caso, la parte exacto, coreográfica tiene también ese efecto para que el espectador mire hacia un lado y de repente por el otro entre otro y no lo exacto, vean y se lleven la sorpresa, entonces eso también es complicación a la hora de montarlo tal todo. cual. Sí, Ujú. cuando trabajas en cine al final puedes jugar a la realización, ¿no? De cómo quieres ya, te estás imaginando el montaje final, entonces ya sabes por dónde vas a mover la cámara y tú diriges esa cámara. Y aquí al final en el teatro lo que tienes que dirigir es que la gente mire allá donde quieres que miren. Entonces tienes la escenografía, tienes la luz, pero creo que el movimiento es fundamental y que no haya demasiada información al mismo tiempo. De hecho, en Wicked una de las cosas no más difíciles, pero que más tiempo tardamos en montar fue todo el tema de la burbuja del principio y el final, porque claro, tienes escenario enorme vacío, la burbuja de Glinda que baja, tienes un elenco, pero había muchas cosas sucediendo. Ella baja, luego la burbuja sube, entonces ahí igual tenía como muchos pasos y digo, hay que quitar, porque si no, hay como demasiada información como a la vez y no ves ni una cosa ni la otra, incluso te molesta, ¿no? Y luego, sin embargo, ves la película de Wicked, que se hinchan a bailar, que me da mucha envidia. Claro, no cantan en directo, pero tú manejas la cámara y tienes ya ahí a un primer plano de Ariana Grande, quiero decir, ya lo tienes ahí, ¿sabes? La vas a mirar, pero luego de repente puedes hacer que el resto se hinchen a bailar y tengan coreografías mega complejas y mega físicas, pero están en un segundo plano, ¿no? Quiero decir, es Ujú. mucho más fácil. En teatro al final todo está como muy vivo, entonces ante la duda yo siempre como que quito, porque si no hay demasiado y a mí por lo menos me salta, no sé, Ujú. me saca de la Y historia. en tu caso, por ejemplo, los tres musicales, Wicked, The Book of Mormon y Mamma Mía, son tres musicales que realmente ya se habían hecho, o sea que realmente había detrás otra productora que había hecho ese tipo de trabajo, no en España quizá. Ujú. ¿Has tenido algún tipo de presión o el hecho de decir, mira, tengo que mantener exactamente en esta escena esta coreografía porque me han dicho que hay que hacerla así? O no, o te han dado carta libre en monta lo que tú quieras, aunque sea diferente del Mm. original. Sí, o sea, justamente lo que ha hecho Son Produce, en este caso ATG, son versiones no réplica, entonces que no se pueden parecer, o sea, ellos compran lo que son la historia y las canciones, pero todo lo demás tiene que ser nuevo 100%. Entonces el vestuario no se puede parecer, la escenografía, la coreografía, todo es como una nueva propuesta, ¿no? Entonces al final la pauta es que no se parezca al original. Es verdad que ellos, el momento que me llamaron a mí, la verdad que tuve la suerte de que me dieron carta libre y de hecho les molaba como lo que yo hacía. Entonces como que he podido hacer lo que me ha dado la gana, hablando así mal y pronto, porque a ellos les gustaba mucho mi estilo, digamos, mi lenguaje corporal
corporal y querían eso en sus producciones. Entonces, como que estaban buscando justo lo que yo hacía, ¿no? Es verdad que Mamma Mía yo estaba un poco más nervioso porque digo, yo no sé si esto les va a gustar, les va a parecer como demasiado gestual, ¿no? No tenía ni idea. Y les encantó y sí que es verdad con el director igual me decía, que pues aquí está demasiado bailado, vamos a quitar, vamos a poner, tal. Pero lo que era la propuesta inicial de lo que llevaba, la verdad que les encajó súper bien. Y en Book of Mormon también, carta libre y en Wicked igual. Es verdad que Mamma Mía y The Book of Mormon, es verdad que Mamma Mía, la versión que había anterior, quizá llevaban tantos años haciéndola que la gente tenía como en la cabeza como coreografías como muy claras del Bulebú o del Mamma Mía y tal, pero yo es verdad que no vi el musical original, entonces las canciones de Mamma Mía me motivaban tanto, o sea, como el coger canciones de toda la vida y de repente como darles un poco la vuelta que no se me hizo como difícil que no se pareciera al original, porque siento que los lenguajes eran muy diferentes y la apuesta de Som era como otra. Entonces como que lo actualizamos un poco. Sin embargo, en Book of Mormon y en Wicked siento que las producciones originales estaban muy bien hechas, o sea, habían envejecido muy bien, ¿no? Entonces, había veces que incluso yo igual hubiera montado las coreos que se parecían un poco al original, pero claro, era como alerta, o sea, no se puede parecer. Entonces, a veces también es difícil, porque cuando lo creas de cero, no tienes referencias, vas con lo que te sale, ya está. Pero muchas veces el no poder parecerte a lo que ya hay, sobre todo cuando está muy bien hecho, ostras, cuesta también como salirte de ahí, ¿no? Y hay cosas que se parecen porque dices, bueno, pues como el asco, ¿no? El loading de Wicked, de las dos chicas que están enfrentadas, pues obviamente hay cosas que te pide hacerlas así, tampoco las puedes como reversionar demasiado porque entonces es ir de moderna y no tiene sentido. Pero hay veces que es difícil cuando tienes esa referencia, todo el rato estar como huyendo, no huyendo, pero que al final por tema de derechos no te puedes parecer, ¿no? Sí, Pero sí que es porque verdad que siempre me han dado libertad a la hora de crear los musicales. Sí, porque creo que hay que buscar un equilibrio, porque además el público, sobre todo con Wicked, la Mm, gente se esperaba de, oye, vamos a ver lo mismo que a lo mejor he visto mm, en Londres o he visto en Nueva York y tal. mm. Y en cambio hay que tener cuidado de decir, vale, lo voy a cambiar, pero tampoco voy a convertirlo en algo que no tenga nada que ver, No, exacto, porque exacto. luego también llega la crítica y tal. Y en general la crítica te ha importado, no te ha importado, cómo la has llevado. Yo creo que los tres, la verdad que han sido musicales que han tenido muy buena crítica en general, o Mm. sea que tampoco creo que en ese sentido haya sido un problema, pero estabas tú ahí pendiente de, ay, 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 a ver qué dirán, ya que es algo que No tiene que te ser diferente. creas. Me daba más miedo Mamma Mía, quizá porque era mi primera vez, Ujú. pero hay algo de que yo me llevo, como lo que me gusta de trabajar en esto es como que me gustan los procesos de ensayo, los procesos creativos. Entonces yo si yo estoy cómodo montándolo, el elenco, los actores están cómodos conmigo, les gusta, creen en lo que estoy haciendo, los productores igual, o sea, si siento que todos vamos como a la vez me siento como súper apoyado, ¿no? Entonces, creo que en las tres producciones, Mamma Mía quizás se sabía que iba a ser un éxito porque era Mamma Mía y porque siempre funciona, pero Book of Mormon, por ejemplo, era un título tan desconocido para la gente, era un tanto macarra, decíamos, ostras, no sabemos si esto va a funcionar y no. Entonces, como que lo creamos incluso desde la cosa de, bueno, estrenamos en octubre, en Navidades quizá hemos terminado porque no ha venido nadie a verlo y al final ha funcionado muy bien, ¿no? Pero como que no teníamos tampoco demasiada expectativa porque no sabíamos si iba a funcionar bien el título o no. Pero igual, nos sentimos como, yo me sentí súper arropado con todo el equipo y lo hicimos como desde el cariño de hacerlo cada día lo mejor que podíamos y ya está. Y con Wicked quizás sí que era un poco la producción de los fans un poco más enfermizos, ¿no? Que Eso es lo era que te una iba a cosa un decir. poco Wicked, más... los frikis, en el buen sentido del teatro musical, Wicked es Sí, un musical que estaba todo sí, el mundo la gente pendiente y está loca. esperando. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Loca. Ya con las audiciones también, pues aplicó como todo el Sí, mundo, tuvimos que hacer un filtro ya, pues la gente ahora que se le encanta, Instagram se ha convertido en gente que habla a cámara. claro. Y toda la gente de, no, porque han cogido, seguro que tienen a la gente cogida y tal, no sé qué. Yo digo, pero mira, justo hace un año, en las navidades del año pasado, estábamos viendo vídeos y vídeos y vídeos de toda la gente que había aplicado, ¿no? Entonces, sí que Wicked tenía una expectativa como mucho más arriba, aparte con las películas y demás, y siento que había como un fandom mucho más elaborado, conocían el título súper bien, las canciones, entonces como que ya nos estaban dejando claro que no nos iban a perdonar ni una, ¿no? Entonces, que es verdad que el montaje lo hemos enfrentado como lo hacemos siempre, además ha sido con David, con Joan Miquel, que son amigos, y con Olga y con Carla también, pero quiero decir que como si fuese uno más. Yo igual sí que tenía un poquito más de nervio porque digo, ostras, con la peli, con todo
digo, ¿qué vamos a hacer? Pero al final, nada, empezamos a ensayar, empezamos a montar y ya está. Y en cuanto a la crítica, sí, mira, justamente siento que falta un poco de crítica en este país hacia el teatro musical, porque todas las o sea, todas las críticas que veo son como súper, no sé, como todo es maravilloso, todo es no sé qué, y lo siento, pero igual ahora no sé si hay 14 15 producciones en Madrid, no todas están en primera liga, o sea, siento que hay producciones todavía un poco como por debajo. En cuanto a producción y demás, con todos mis respetos, pero y las tratan como si fuesen como lo más, y dices, pero jo, ¿por qué todavía no podemos educar al público, ¿no? Diciendo, mira, pues estas producciones es esto, estas producciones todavía son una cosa un poco, porque no te digo el off-Broadway que tienen la misma calidad, sino producciones Ujú. todavía más bajas que siento que hacen un favor regular a la Al profesión, ¿no? género, y Entonces, al género en sí. general. ¿Sabe qué pasa? Que creo que, bueno, dentro de lo que cabe, el teatro musical es un género reciente. Lo que pasa Mm. es que en España ha evolucionado tan rápido que ya estamos en el top mundial, la Gran Vía está en el top mundial de los musicales, o sea, junto con las ciudades más grandes. O Entonces, sea, ha podido crecer en cantidad de producciones, pero exacto, pero todavía no en calidad. No en en calidad. calidad no estamos Yo, ahí y no, en los aforos de los teatros no son los mismos, no están equipados igual, no podemos tener tantos covers, o sea, quiero decir, no hemos llegado ahí para exacto, nada y no sé si exacto. llegaremos, estamos cada vez mejor, pero no odio el titular de que Madrid ya es como la tercera ciudad. Lo odio, porque quizá es la tercera ciudad en cantidad de producciones, pero no implica que todas las producciones sean igual de buenas y profesionales. Porque luego es que no va bien, porque luego a la gente no le gusta ver musicales, de repente hay gente que nunca va a ver musical, va a ver justo una obra que es un tanto regularcita, Y se con cree una que eso producción es y se cree que el eso es, le ha musical. horrorizado y no vuelve, ¿no? Y Ya. dices, ¡jo! Entonces creo que también tiene que haber, por parte de los medios, por parte de la crítica especializada en esto, que no la hay tanto, ostras, filtrar ya y lanzar la información, ¿no? Y ser incluso a veces como desde el respeto, pero como más de, pues mira, este actor no canta nada, está desafinando muchísimo. O sea, como que hay que empezar también, creo, ¿eh? No lo sé. Sí, 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 no, es algo que yo siempre digo que creo que, como tú bien dices, la crítica, la persona que hace la crítica, tampoco está formada ni está especializada. O sea, no Mm. tenemos un recorrido de teatro musical como puede haber en otros países donde hay gente de verdad especializada en Mm. eso que puede opinar. Eso creo que es Exacto. el problema. Y pasa lo mismo con la formación. Yo creo Mm. que actualmente las escuelas que muchas veces ofrecen teatro musical, muy pocas tienen realmente gente que sabe del género, que eso también es Mm. importante porque no es solo Mm. bailar, cantar. O sea, el teatro Mm. musical tiene un género concreto, un estilo concreto, una Mm. forma concreta y creo que es importante que también la persona que dé clases sepa Mm. realmente cómo funciona ese género. Sí, No total. porque me pongo a cantar y a bailar y a veces veo Mm. que se hacen Mm. montajes donde por el simple hecho de poner una canción de un cantante y una historia ya es un musical. Bueno, Mm. cuidado, cuidado. Mm. Total. Entonces, en ese caso sí estoy contigo, pero creo que es eso, que se ha desarrollado todo en cantidad muy rápidamente, Mm. pero la calidad no, la calidad todavía cuesta, Mm. porque Mm. falta gente especializada en Mm. eso, Mm. falta. Que luego al final los que van aguantando son los que tienen Claro, como la claro, estructura, ¿no? Y los años de experiencia y la profesionalidad, ¿no? sí. Pero sí que es verdad que haya tanta opción, uf, hay veces que va a la contra porque todavía no estamos ahí, no hay tanta gente preparada, entonces al haber tanto que saciar, pues de repente también cogen a gente que todavía no está formada Ya. O y famosos, a lo no mejor una debería persona ser porque es así. famosa se creen que a lo mejor es un reclamo para la producción, Mm. pero a lo mejor no tiene el nivel que Mm. requiere esa producción. También eso ocurre muchas veces. Mm. Yo tengo la suerte de que justo en las producciones que he trabajado, desde Son por lo menos, siempre se hacen las audiciones a todo el mundo y al final se coge como a lo que más nos gusta, o sea, como que no hemos tenido que recurrir, al menos en mis producciones, a nombres conocidos para llenar la taquilla, ¿no? Yo creo que ya poco a poco la gente lo que quiere es ver a alguien que encaje en el papel, que pueda realmente defender lo que le piden, ya sea vocalmente, actoralmente, y ya está, si es que es genial. Ahora mismo Cristina Picos y Cristina Llorente, o sea, Cristina Llorente, o sea, son nombres conocidos, Llorente lleva 1000 años también, Sí, pero no son las ¿no? No es un nombre que sale en televisión y recurres a ello. O sea, son exacto. dos chicas que igual en el musical sí son conocidas, pero igual gente que conocía Wicked, la película, pues a ellas no las conocen. Y todo el Exacto. mundo están encantadas con ellas, porque son Claro, yo a Cristina la geniales. conocía del médico, por ejemplo, que me encantó, Ujú. y sé que son personas que dentro de
En la profesión, En eso la es. profesión del teatro musical son conocidas, pero no son mediáticas, que eso es la Eso diferencia, es, ¿no? que van por la calle y nadie las para. O sea, que antes Exacto, de Wick, ¿sabes? exacto, Hay una cosa de que es gente conocida en la profesión, lo hace muy bien, pero pues eso, no es una Ariana Grande, no sé cómo decirlo. exacto. Y ahora las hemos cogido para protagonizar justo los dos papelones, ¿no? Y han funcionado muy bien. Y entonces la gente las acaba de descubrir si no las conocían y bueno, ves que son increíbles actrices, increíbles cantantes. Entonces Claro, dices, lo claro. tenemos. Oye, vamos a hablar un poco del tema de cómo se puede montar, sobre todo de cara a las personas que nos escuchan, ¿no? Que muchas veces tienen un guión y dicen, bueno, yo Ujú, aquí, ¿cómo me monto yo ujú. mi planteamiento escénico? Que eso es una de las dudas que muchas veces tienen los actores, ¿no? Que dice, voy a un casting o tengo que prepararme una escena, algo, pero nunca sé qué hacer, ni con mi cuerpo, ni cómo plantear el movimiento escénico. Tú, por ejemplo, cuando te dan un guión y tú dices, vale, tengo que montar aquí una coreografía o un movimiento escénico, ¿qué haces? ¿Cuáles son un poco tus fases? A la hora de crear la coreografía, dices, Sí, a ¿no? la hora de que sí. Pues depende un poco. Al final intento acotar de qué está sucediendo en esa escena, cuántos actores tengo, o sea, qué les tiene que pasar a las protagonistas en este caso, cuánta gente hay de elenco y quién es ese elenco en esa escena, ¿no? Pues de repente si hacemos el loading, por ejemplo, en Wicked, pues tenemos a Ujú. las dos protas y todos los demás son gente de la universidad, van vestidos como universitarios, con carpetas, con bolsas y demás. Y estamos en la universidad fuera, ¿no? Entonces, pues al final es crear un poco ese movimiento de lo que podríamos bailar en una universidad. No sé si bailaríamos algo o no, pero algo que sea creíble. Es verdad que a mí el tener la música me ayuda muchísimo, o sea, me ayuda mucho al tipo de movimiento que me puedo imaginar, pues más elaborado, más tranquilo, más alargado, más picado, depende todo eso. Ver también si el elenco canta todo el rato, no canta, si hay puentes musicales donde es más instrumental y ahí de repente me puedo venir un poco arriba para que ellos bailen un poco más. Pero al final es como que cada musical y cada número en concreto es como no empezar de cero con cada uno, pero cada uno tiene condiciones tan diferentes y necesidades tan diferentes que creo que lo guay es adaptarte a lo que te pida la historia, ¿no? Porque si no, al final parece que la coreo tiene que sobresalir, si no, la coreografía sobresale con todo lo demás y esto no va de ir a ver las coreografías mías, esto va de que la coreografía esté como metida en la escena. Entonces, Aporte, ¿no? A la historia, que sea una aportación a la aporte, historia. sí, pero que no llame demasiado la atención, o sea, que llame la atención, pero de una manera equilibrada, ¿sabes? Que de repente no Ujú. sea gente bailando muchísimo y dices, pero ¿esta gente por qué se ponen a bailar? O sea, quiero decir que tiene que haber un porqué de cómo bailan de esa manera, por qué bailan en esa formación. Entonces, pues es que depende un poco las necesidades de, pues eso, de la coreografía. Por ejemplo, en el Dancing Through Life, que es la llegada de Cillero en Wicked, Ujú. pues ahí al final el foco está en Cillero todo el rato, ¿no? Y cómo va encandilando como a todos los universitarios, cómo va encandilando también a Glinda, y luego está todo el tema de Nessa y Bob, que están como en un segundo plano. Entonces vas como generando movimiento. Yo siempre empiezo como con material, que les lanzo igual 4 ochos de coreografía y se lo enseño tal cual, como a pelo. Aprenderos esto, vamos a bailarlo. Y ya voy viendo, ay, es demasiado, es menos. Vamos a hacerlo un grupito de tres aquí, un grupo de dos allá. Y esto es el estribillo, pero antes necesito que la coreografía, no quiero que entre, por ejemplo, a capón. Quiero simplemente que os vayáis despertando, vamos como poco a poco, empezando como que parece que nos movemos de manera diferente y de repente empezamos a coordinar ciertos gestos poco a poco y ya cuando han pasado un minuto, minuto y medio de coordinación absoluta, ¡boom! Te suelto el estribillo como mucho más cerrado y más formal, ¿no? Sin embargo, en el loading, por ejemplo, en el ASCO de Wicked, la coreografía dura un minuto y medio y siento que es mucho más explosiva. O sea, Dancing Through Life tiene una cosa como mucho más alargada en el tiempo, hay escenas en medio de la coreografía y en el Asco, pues al final es un minuto y medio y es verdad que nos costó mucho montar esa coreografía, pero era una cosa mucho más bailada, o sea, que era como que el foco estaba en ellas dos y luego al final vas montando como las frases y también es jugar un poco a los cambios de posiciones, como cada ocho, cada dos ochos me gusta como mover a la gente, cambiar, si estoy en grupo, pues los abro, que el bulebú, por ejemplo, ¿no? De Mamma Mía, que es el final del Ujú. primer acto,
es todo, es un número que es como muy caos, o sea, un caos muy organizado, pero al final un poco el número refleja el caos que tiene Sophie en ese momento de que se cree que tiene un padre, luego tiene... Entonces, como que todo ese agobio a través del número y a través de la coreografía tiene que ser un increchendo, ¿no? Como para reflejar y transmitir lo que está sintiendo ella, que al final se desmaya como del agobio que tiene. Y entonces ahí es igual, ahí es buscar como frases coreográficas todos, abrimos, cerramos, todo el rato como cambiar las posiciones y mover a la gente, que eso me gusta mucho hacerlo, Ujú. para, no sé, porque siento que es muy efectivo, es una herramienta muy efectiva, ¿no? En vez de tenerles todo el rato bailando, por ejemplo, de frente, siento que te aburres pronto. Entonces aquí al final lo que hablábamos antes, quizá en cine puedes jugar a la frontalidad, puedes jugar con las cámaras, detalles, Planos, no, claro. exacto, pero al final en teatro no sé, me gusta, si está justificado y entra bien, pues me gusta como mover a la gente, que haya movimiento, o sea, que no se trata tanto de bailar muchos pasos y una coreografía muy, muy elaborada, sino es más el que la escena tenga aire, que se respire, que haya movimiento, a veces más coreografiado, a veces más dirigido de cómo moverles, para que así también, no sé, la escena respira de manera diferente. Pero es verdad que cada Sí. número tiene como necesidades diferentes y también es junto con David, junto con Joan, los directores musicales y el director, ver a ellos también qué les pide, ¿no? Por ejemplo, Joan muchas veces en Wicked, que quizás ha sido la partitura como más exigente vocalmente, me decía, Iker, aquí, además él ya me conocía de Mamma Mía y tal, y me decía, Iker, aquí no puedes hacer un bulebu. Dice, aquí tienen que llegar. Y le digo, vale, 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 lo tengo claro, lo tengo claro. Entonces, incluso me decía, en este momento que cantan estos, si podemos estar como más agachados o si podemos estar un poco más en esta cosa corporal, nos ayuda para lanzar la voz y no sé qué. Entonces, obviamente vas como a favor de todo lo que les pueda como ayudar, ¿no? Entonces, cada montaje ha sido como muy diferente. Qué guay. Y sobre todo creo que es importante mantener la atención del público, porque como tú bien dices, Total. es que al final un musical son varias horas, o sea, no es como una obra de teatro que puede Mm, durar una hora y media. En musical estamos hablando mínimo de mm, 2 y algo, y mm. mantener una persona sentada, aunque haya un descanso, el hecho de tener tantos cambios, sobre todo de posición, de tal, hace que la gente esté despierta constantemente Sí, mirando hacia aquí, ah, ahora pasa ahí, ahora se mueve. Y eso eso es. también ayuda, Mm. ¿no? Creo que es Totalmente, importante. totalmente de acuerdo. Sí. Y con los actores, ¿qué tal? Porque tú, claro, ahora has trabajado mucho con bailarines y de repente te enfrentas a trabajar con actores que a lo mejor no tienen la limpieza, ¿no? Corporal de un bailarín profesional, pero bailan. Y claro, ¿eso cómo lo has sentido? ¿Como tener que rebajar un poco las cosas, facilitarlas? ¿O te has adaptado también tú a decir, bueno, quizá esto es otro código y ¿cómo has visto el nivel de los actores aquí en España en musicales a nivel coreográfico y de baile? Pues es que ha habido de todo. O sea, ha habido gente que igual no había bailado casi nunca. Ujú. Había gente como Verónica, de repente Verónica Ronda, la protagonista de Mamma Mía, que había hecho cosas con Chevy Muraday, que es un coreógrafo de danza contemporánea. Entonces de repente dices, ostras, depende, es que depende cada actor. Hay gente ahí que lleva toda la vida. Entonces ha sido un poco. Yo siempre intento ir como a favor de lo que hay en la compañía, ¿no? Entonces, Mm. pues no sé, Mamma Mía, que fue lo primero que hicimos. Recuerdo que tenía como a las Dynamo, que eran Inés, Mariola y Verónica, y tenían que hacer el Super Trooper. Entonces ya montas un poco sabiendo quiénes van a ser, de las audiciones sabes cómo se mueven, cómo no se mueven, qué les queda mejor. Ya vas montando un poco en favor a eso, porque de repente ir tú con tu propuesta mega hermética, difícil, que no les quede bien, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces creo que el Super Trooper tenía que ser una coreografía como muy sencilla, no una parodia, que ese era un poco el riesgo, pero tenía que ser una cosa divertida, que eran de tres amigas que habían sido un poco cantantes y bailarinas que se juntaban para en la despedida de soltera de su hija, pues hacer como un pequeño bailecito, ¿no? Entonces tampoco el bailecito podía ser demasiado cool porque tenía que tener una cosa un poco torpona. Entonces creo que siempre es buscar lo que necesita la coreografía en ese momento y exigírselo al actor, por supuesto, ¿no? Ujú. Entonces el nivel, pues es que depende. En Book of Mormon, por ejemplo, era una cosa mucho más coral, ¿no? En Mamma Mía y en Wicked siento que las protagonistas van por un lado y luego tenemos como el elenco por otro. Sin embargo, en Book, en el caso de los mormones, por ejemplo, todos los mormones bailaban. Es verdad que tenías a Price, tienes como a los dos protas, pero siento que un poco incluso por vestuario y demás, los englobas un poco más como elenco mormón, ¿no? Ujú. Y todos bailaban, y Jan bailaba muchísimo, Alejandro Mesa también bailaba un montón, y entonces
¿Y qué sientes en Depende. general? ¿Qué sientes en general? ¿Has visto, porque ya tienes experiencia entre musicales, ¿no? ¿Sientes que el actor en España viene con una buena preparación, ya sin centrarnos en nada, ni en nadie, ni en nada en concreto, ¿no? Pero en general sientes que haría falta más preparación en baile, que con lo que la gente tiene está bien. ¿Cómo ves eso? Pues es que depende para qué proyecto. Mm, En Wicked, por ejemplo, las cristinas no bailan, no es que ellas no bailen, sino que en la producción no se les pide prácticamente bailar, bailar. porque como Ujú, lo que tiene que cantar es una barbaridad, tienen movimiento, tienen alguna cosita, pero no se hinchan a bailar, por ejemplo, como en Book of Mormon, ¿no? ujú. Entonces, no sé, es verdad que aquí pasa un poco lo que tú decías antes, que es que me parece muy difícil tener una formación como súper avanzada y súper completa como en las tres áreas, ¿no? O sea, que cantes Ujú. increíble, que actúes increíble y que bailes increíble. Me refiero como si bailases una compañía de danza fuera del teatro Claro, musical, ¿no? claro, claro, claro. Como difícil. Y sí que es verdad que aquí veo que creo que me parece más realista el tener esta cosa de cantantes que bailan, actores que bailan, bailarines que interpretan, que poco a poco se está diluyendo un poco esa frontera, pero es que es muy difícil hacer las tres cosas a la vez, ¿no? Es que Y siento si solo una cosa te que lleva necesita. 1000 años, claro. Claro, es que no tienes tanto, no tienes Mm. tanto. Pero sobre todo porque creo que, y eso me pasa mucho, ¿no? Con los alumnos, y también me pasó a mí cuando yo audicionaba, y bueno, y sigo audicionando, el hecho de que cuando uno sabe que no tiene a lo mejor la danza, siempre le tienen como mucho miedo al casting, ¿no? Sí, Vamos un sí. poco a ese terreno. Mm, El actor mm, dice, vale, yo canto, he tomado 20.000 clases de canto para llevar mi canción bien. mm, mm, Pero ahora está la prueba de danza. Y mm, siempre ahí la prueba de danza es como un terror. A ver qué ocurre, a ver mm, si puedo mm. llevar. Tú como coreógrafo detrás, ¿percibes eso? Que la gente está muy insegura en eso. Sí, ¿Y, sí. y qué consejo le darías a la gente, sobre todo? La gente se pone muy insegura en las audiciones porque partiendo de la base que las audiciones son el peor evento de la historia. Todos estamos súper nerviosos, yo lo odio, o sea, odio porque me da como mucho respeto y admiro mucho a la gente que se presenta porque, ostras, hay muchas cosas ahí en juego y es verdad que es muy duro. Pero sí que es verdad que notas los actores, igual ya que llevan toda la vida y demás, que se ponen a bailar. Hay muchos que te dicen, no, no, dame más, pero luego como hay como otra gente que de repente como que le cuesta o les duele más el cuerpo, no les apetece bailar. Mm. Eh, entonces, bueno, pues al final, y además siento que los actores siempre tienen como una buena formación más en interpretación y en canto, como que el pack siempre se hace así. Ujú. Es raro que el actor ¿no? se forme más en interpretación y danza y deje el canto al lado. Exacto. Generalmente es como canto y interpretación y luego de repente ves a bailarines, de que gente que son bailarines increíbles, que de repente les llama la atención el cantar, el interpretar y se meten como por ahí, pero su base es la danza, o sea, esto es así. Y luego de Ujú. repente pueden hacer papeles como más secundarios, incluso protagonistas, pero hay algo ahí de, no sé, como que no sé si es algo que sucede en este país, que los actores siempre prefieren cantar antes que bailar, ¿no? Yo creo que Pero yo les animaría es a el que se concepto. formasen, Mm. sí, a que se formasen y sí que es verdad que muchas veces veo clases yo tengo una escuela en Madrid que es 180 y no pasa en nuestra escuela, pero en otras muchas veces es como danza para actores, danza para no sé qué. Y yo digo, ¿cómo que danza para actores? O sea, si quieres formarte en danza, es danza 100%, quiero decir. ¿Sabes? Es como clases de interpretación para bailarines. No, son clases de interpretación, o sea, tú aprendes a interpretar, ¿no? Entonces, muchas veces en danza para actores está guay porque atraes a los actores y quizá les da menos miedo ir a una escuela de danza si la clase se llama así, pero como que depende de la clase, pero que yo siempre les recomendaría que se metieran a clases de danza de verdad. Clases de danza clásica, que es algo que es un poco más tedioso, pero yo siempre lo aconsejo porque al final es lo que te hace coordinar tu cuerpo. Yo siempre digo también que se tomen clases de danza contemporánea, tanto los bailarines de musicales también, ¿eh? Que siempre está como el cliché del jazz, pero siente que el cliché del jazz con el clásico, pero siente que el contemporáneo te da unas calidades como súper bonitas y a mí me encanta que la gente que haga contemporáneo de repente le apetezca como trabajar en algo del musical. Pero lo normal en los actores siempre es que vayan a las clases de jazz, a las clases de jazz musical. Si hay un bombín, mejor. Y para mí se quedan ahí en un cliché un poco absurdo porque entiendo que quizás es el estilo que les gustaría como bailar, pero al final para bailar ese estilo Es como más el más Broadway, quizá comercial, ¿no? Como el más sí, comercial, el más conocido del género, pero aquí en España no se. O sea, todavía. no hay musicales tanto de ese tipo, No, ¿no? no, pero la gente, a Entonces, los actores como que les gusta como ir ahí ya. porque creen que están en el terreno correcto y al final todo el jazz
es técnica clásica absoluta. Si no se queda en un cliché como muy barato, ¿no? No Mm, sé. Y entonces creo que si les gusta bailar el jazz, lo que tienen que dominar es el ballet. ujú. ¿Da más pereza? Sí. ¿Te tienes que enfrentar a verte en una barra? Sí. Pero al final, cuando yo como bailarín, si me pongo a dar clases de canto, entiendo que en la primera clase no me vais a dar clases de lírico, no sé, de ópera. No, primero tendré que empezar con la base, ¿no? Exacto. Entonces siento que los bailarines sí que empiezan como con, creo, ¿eh? Con donde tienen que empezar, pero luego a la hora de bailar, como tiene esta cosa también, bailar es muy divertido, voy a moverme un poco tal, ¿sabes? Tiene esta cosa como que lo abarata un poco, no siempre, Sí, pero sí, hay sí, sí, veces sí, que, sí. bueno, los bailarines, ¿no? Como que se meten en niveles como incluso avanzados y tal, y yo siempre les recomiendo, digo, meteros en niveles muy Pero bajitos, pasa con empezar el poco a canto poco. también, ¿eh? Pasa con el canto Sí, también. Bueno, eso lo sí, desconozco, no tengo ni idea. sí, porque viene gente muchas veces y te dice, yo no he cantado nunca, sí, entonces, ¿qué canción quieres preparar? Ah, he mirado esta de Los Miserables. Y yo No. digo, ¿cómo, si no has cantado nunca, cómo vas a cantar eso? Pero incluso Ah, cantar una canción, ¿no? O sea, primero antes de cantar una canción, apréndete a exacto, entonar, a las exacto, notas. exacto. Lo que pasa es que es verdad que tú en una clase lo que hace, como en danza, o sea, empieza con la técnica y luego aplicas un poquito a una pequeña coreo, ¿no? Para tú. Exacto, Entonces, exacto. en canto pasa igual, o sea, tú trabajas y luego aplicas a una pequeña canción. Pero claro, te traen temas a veces que tú dices, esta persona no es consciente de que tú no puedes cantar unos miserables si no has cantado nunca. Ya, total, O en total. pop un Whitney Houston, de repente, no, quiero cantar este de Whitney Houston, pero eso cómo va a ser. Total, Pero es total. verdad que hay poca conciencia en ese sentido. ¿Y tú qué buscas en un casting? Buah. Ya Em, independientemente del proyecto, o sea, ya. independientemente de que sea, vamos a mantener un poco en el rollo musical, pero ¿qué te gusta? Porque me imagino que además, independientemente de las necesidades del montaje, Mm, también tú como Iker dirás como coreógrafo, yo quiero trabajar con un cierto tipo de mm, artista. Entonces, mm, tú como coreógrafo, ¿qué mm. es lo que miras cuando la gente está audicionando? Jo, pues es que es tan subjetivo esto, pero es verdad que partes de la base de coger a gente que está formada y preparada para lo que estás buscando, ¿no? Entonces la formación para mí es clave y ver que esa persona lo que está bailando sabe lo que está haciendo, está entendiendo lo que está haciendo, y no está resolviendo de cualquier manera, ¿no? A mí me Mm, gusta ver a la gente que realmente es algo como súper sencillo, pero ver que saben lo que están haciendo y están sintiendo aquello que están como transmitiendo, que muchas veces hay como la conexión, manera de ¿no? bailar, Conexión exacto, entre que una estén cosa. conectados con lo que están haciendo, exacto, Ujú. que no fuercen incluso la interpretación mientras bailan o que están como exagerando, no, o sea, que conecten con lo que son y desde ahí que bailen, partiendo de la base que tengan una formación como excelente, que veas que es interesante cómo se mueven y demás, ¿no? Pero, y que tengan personalidad, o sea, que sean capaces de hacerte la coreografía tal y como tú la has marcado, con las correcciones que has dicho, si esto lo has dicho que es en un 2 hazlo en un 2 no lo hagas en un 3 o sea, la capacidad que tengan de aplicar las correcciones, de entender lo que les estás diciendo, porque igual hay gente que no lo entiende y sigue haciéndolo de la otra manera. Entonces ya eso me da una información de decir, ay, pues igual no me voy a entender mucho o me va a llevar más tiempo del que realmente dispongo para ensayar con esta persona, ¿no? Entonces, no sé, me gusta como eso, que sean como precisos y limpios a la hora de bailar, pero que también tengan las herramientas suficientes como para estar pendientes de cuadrar esto bien y a su vez añadir algo de personalidad, algo de movimiento. Siempre me gusta como acabar las audiciones con algo de improvisación, que puedan ellos aportar algo, ¿no? Entonces ahí enseguida ves si lo que están improvisando están improvisando lo que les ha venido a la cabeza y no tiene nada que ver, o de repente están improvisando dentro del código que marca la canción. No sé, ahí como que también me da mucha información, pero generalmente es eso, el que conecten conmigo su manera que tienen de bailar, ¿no? No sé si es una cosa demasiado genérica, Mm. pero muchas veces creo que hoy en día, no sé, tienes un montón de información en cuanto a quién es el coreógrafo, quién es el equipo creativo de cada producción, sabes un poco lo que buscamos con el tipo de bailarines, bailarinas que trabajamos, ¿no? Entonces, vente ya preparado, ¿no? Vente ya, hazte los deberes en casa y vente un poco sabiendo un poco lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, no sé, si veo de repente a gente como completamente diferente o desconectada o haciendo como un registro, incluso movimiento, como que no tiene nada que ver Ni con el con la musical, ni obra, con... conmigo, como que no es ahí, ¿no? Digo, Mm. pues esta persona creo que no ha entendido a dónde ha venido, ¿no? Entonces la gente
que ves que está como más enfocada, al parecer, y más conectada con lo que hacen, creo que eso me llama la atención. Y luego, independientemente de los perfiles, del look, el Claro, vestuario, claro. todo eso aporta y son como, bueno, es una cosa como de gusto, que puedes conectar más con un tipo de perfil, ¿no? Que con otro, Ujú. siempre pensando en lo que encaja mejor en la producción, ¿no? Pero hay algo de gusto personal también que creo que es importante, ¿no? Porque si no, al final todos los coreógrafos cogeríamos a los mismos bailarines. Y ¿Y entonces a mí, no crees sé. que hay un mínimo? Por ejemplo, tú tienes un mínimo mínimo de decir, oye, mira, si este no sabe dar un giro, pues no, o tiene que dar mínimo dos, o tiene que tener una línea corporal limpia. O sea, ¿cuáles son tus Mm. mínimos a nivel técnico para que tú digas, vale, esto check, esto ok? O sea, el mínimo es que haya estado formándose un tiempo. No Ujú. sabría decirte el tiempo en concreto porque depende un Cada poco en uno cada cuerpo, tiene... es como Ujú. relativo. Si ves que no puede seguir la coreografía, que no ha entendido nada, que es incapaz de retener los 4 o 8 ochos que dura la coreografía, generalmente es un no. A veces, bueno, es que te voy a decir, a veces, no, yo creo que no. O sea, ese es el mínimo. Es verdad que de repente hay veces que igual esa persona canta de una manera que dices, no he escuchado otra voz igual en todo lo que llevamos de audición. Es una voz muy concreta que me sirve para este momento de la producción. Entonces dices, por supuesto, ¿no? O sea, ya buscaré la manera de que esa persona baile otro track o buscar, obviamente, ¿no? Sí. Pero generalmente, y ya no es una cosa de coreografía, ¿eh? O sea, es una cosa de tanto de vocal y de interpretación, estamos todos de acuerdo y todos lo guay es que opinamos un poco más o menos lo mismo, ¿no? Entonces hay como Ujú. unos mínimos claros de o retienes la coreografía o no tienes sentido, ¿no? Porque es que si no, también qué sentido tiene hacer un casting o sea, una fase de danza, ¿no? Si no puedes retenerla y pasas a la siguiente fase, das una información O un sea, poco que crees que extraña, ¿no? la memoria coreográfica en este caso es algo básico, básico, Mm, básico, sí, desarrollarlo. Porque si sí, no, aunque luego no sí. tengas una línea perfecta de Aunque tal, no sepas lo que haces, aunque no entiendes, porque entiendo sí, que hay como muchos baremos y no todo el claro, mundo se forma en danza como yo claro. entendería, ¿no? Pero que por lo menos que puedas retener y seguir más o menos el dibujo principal de la coreografía, que luego no Ujú. estiras el brazo, que tal, mira, pero incluso los bailarines más pro, si de repente se equivocan o da igual, es una cosa de que tengas la capacidad de seguirlo y que aportes algo interesante, ¿no? Esta cosa también de, si me añades algo que yo no tengo, me viene bien, ¿no? Entonces, Ujú. no sé, el que seas capaz de retener todo eso y si luego veo que tienes algo interesante que puedo aprovechar en la función, ¿no? Y decir, ¡buah, a esta persona le va súper bien esto! Pues te voy a poner algo que te quede bien, ¿no? Entonces, Claro, es tener algo interesante que ofrecer al final, ujú, partiendo de los mínimos que hemos hablado. claro. ¿Y el Mm. aspecto, es decir, el perfil se mira mucho o lo miras mucho en tu caso? Mm, yo creo que sí, te diría, o sea, te mentiría si te dijera que no. Yo creo que hay Mm. algo de que te entra por los ojos eh, Pero te digo, el perfil el... encajado a lo mejor a lo que... Porque yo, por ejemplo, viendo muchas cosas, por ejemplo, en Londres y fuera, ya se está rompiendo un poco el Mm, tema del estereotipo, ¿no? O sea, por ujú, ejemplo, yo qué sé, Sophie tiene que ser rubia y tal, por ejemplo. ¿Y mm. por qué por qué Sophie o Donna no pueden ser morenas? Por Mm, ejemplo. mm, mm, mm. Entonces, ¿ese tipo de cosas se miran mucho o aquí también se está empezando un poco a decir, bueno, no pasa nada? Porque yo he visto musicales donde la protagonista es pelirroja y aunque sea pelirroja original, le ponen hasta una peluca para que sea el pelirrojo concreto que quieren Ujú, ellos. ujú. Cosa que fuera, por ejemplo, tú ves un Moulin Rouge y la protagonista puede ser cubana, por ejemplo, en Ya, Londres. ya. ¿Aquí en España todavía estamos lejos de eso o estáis muy atados a ese perfil que se busca concreto? Yo creo que no estamos tan atados. Lo que pasa que igual no hay gente tan preparada por ejemplo, yo que sé, gente asiática, gente más de color y demás. Al Mm, final no hay tanta cantidad de gente como para poder elegir, ¿no? Entonces, ujú, de hecho, en uno de los proyectos en el que he estado, se planteaba que uno de los personajes, que en principio es blanco, que el personaje fuese negro, que fuera ujú. de color. Lo que pasa que al final no cuadró y demás, pero iba a ser uno de los protagonistas. Y al Estabais final, abierto a bueno, ello. súper abierto, o sea, nos daba Ujú, exactamente igual. Luego de repente igual, pues sí que si Sofía es rubia, pues igual se juega un poco a la... Bueno, pues intentas como adaptar un poco lo que está como preestablecido, pero por ejemplo, color de piel, rasgos y demás, yo creo que nos encantaría a todos que hubiese mucha más variedad y mucha más representación, pero muchas veces, pues es que no, o no llegan al nivel, o no te cuadra a nivel vocal o a nivel actoral, o sea, quiero decir que no es una cosa como de
de color de piel, es una cosa de que no te encaja para este papel porque no has llegado a este tal. Ojalá, si hubieras llegado, genial tener a una Sophie negra, por ejemplo. ¿Por qué no? O sea, Claro, es que por totalmente. eso muchas veces la gente dice, ay, bueno, es que esto no me lo Mm, voy a preparar porque Marius mm, es un chico mm, rubio, tal. Y digo, bueno, mm, pero es que aunque tú no seas rubio, mm, no quiere decir que no puedas mm. dar de Que Marius igual para... Sophie no es el mejor ejemplo, porque la madre, los tres padres, igual es Exacto, como que sí, se a lo mejor complica. hay... Pero de repente un personaje que no, ¿sabes? Que no tenga como que tener conexiones en los otros personajes protagónicos, Sí. ¿por qué no? ¿No? Lo que pasa. Y Ujú. muchas veces como que, pues yo escucho quejas de es que debería haber más gente de color y tal. Y digo, claro, me encantaría, digo, pero si no sabes Pero, bailar. O claro. sea, que hay Vamos, de un hecho en el punto Rey de, León traen gente de fuera. O sea, en el Rey León hay mucha gente de sí, fuera por eso, porque no hay claro. aquí todavía... Entonces yo les trato como uno más. Entonces es como, me Ujú. encantaría contratarte, pero tómate unas clases de danza, en mi Eso, o caso, sea, que no ¿sabes? se preocupen tanto de la imagen, sino que se preocupen más del otro. Claro, sigue formándote, ¿no? Sigue Sí. preparándote, porque cuanto más preparado estés, ostras, yo no conozco a gente que esté mega preparada y que no esté trabajando. O sea, Ya. toda la gente que está súper bien preparada, súper bien formada, tal, nos lo rifamos todos. Todos queremos tener a esa persona en nuestra producción, ¿no? Ujú. Entonces, como, no sé a qué están esperando. Y tú, Entonces, no sé. a lo mejor tú serás un poco de parte, ¿no? Pero tú, por ejemplo, conoces, bueno, tú conoces más la formación privada, que pues, además tú tienes una Ujú. escuela y tal. ¿Formación privada o formación pública? ¿La RESAD o la RESAD compaginándolo con otras cosas? ¿O la RESAD a lo mejor no es necesaria para esto, puedes hacer también otras cosas? ¿Cómo ves tú la formación organizada, enfocado también un poco a la danza, o al teatro musical aquí en Mm. España? ¿Qué crees tú Buah, con tu menudo marrón, experiencia? ¿no? No lo Te sé. metí en un Yo marrón, siempre he ¿no? trabajado no, yo siempre he trabajado en escuela privada y me encanta la escuela privada, incluso pedagogos que empiezan a dar clase o que quieren dar clase y demás. Mm, Yo siempre les aconsejo que den clases en la escuela privada porque va a ser o sea, como el 80% del trabajo lo vas a obtener de ahí, a priori. Porque la escuela privada tiene una cosa, por ejemplo, siendo profesor, de que tú das una clase y tú necesitas que esa gente vuelva a clase al día siguiente. Entonces te tienes que apañar para que tu clase sea dinámica, enganche, tenga calidad, o sea, como que tenga todos los ingredientes súper sí, formativos y súper pro, pero que también tenga los otros ingredientes para que esa gente vuelva y te pague la mensualidad. sí, Entonces la privada tiene una cosa de que te mantiene despierto y no tiene esta cosa quizá tan funcionariado ya, de las cosas públicas, ¿no? Yo, por ejemplo, me he totalmente. formado siempre en escuela privada, en conservatorio privado, pero luego ya depende de cada conservatorio público. Hay conservatorios públicos maravillosos, pero luego hay otros que es funcionariado a muerte, Ya. que hay una energía rarísima y no hay frescura. Y para realmente programar un workshop de un señor que viene en enero, burocráticamente tienes que pasar tantas fases que tardas 8 meses en tener los papeles firmados para tener a esa persona y ya esa persona se ha ido a Londres, yo qué sé, ¿sabes? Y la privada tiene una cosa mucho más rápida, mucho más fresca, mucho más, al menos en 180 lo hacemos así, Sí, ¿eh? Siento que es mucho más fácil hacer, deshacer la formación. Llevamos 12 años con la formación, cada año la vamos cambiando, la vamos claro. actualizando, la vamos viendo lo que se necesita. La escuela empezó como una formación de danza contemporánea sobre todo y hemos visto que el jazz tenía muchísima como cabida en el mercado laboral de Madrid, de España, y hemos generado otra línea con la misma carga horaria del contemporáneo, ¿no? En el Ujú, jazz. ujú. Y eso lo vas como haciendo año tras año, reuniones, planificaciones y demás, pero siento que hay una cosa mucho más instantánea y rápida a la hora de planificar un programa. Muchas veces en los Ujú. conservatorios, no todos, pero muchas veces los programas son antiguos, las prácticas te convalido, las asistentes. Hay algo ahí como del sistema que no se actualiza todo lo que debería, yo creo, Porque no se tiene en y no cuenta sé, no se tiene en cuenta, o sea, se trabaja como porque si el sistema fuera... va cambiando y las necesidades van Exacto, cambiando. Entonces, exacto. también hay muchos alumnos que van a los... Depende, ¿no? Pero de repente como la formación pública es gratuita, prácticamente gratuita, pues de repente la gente empieza esa formación sin quizá tener un foco demasiado claro. Entonces se meten ahí y como es gratis, pues yo voy yendo, pero realmente están ahí, no sé cómo decirlo, que yo muchas veces cuando he ido al Conservatorio Superior a dar clases decimos, oye, levantaros, no os sentéis, espabilar, que yo os estoy pagando con mis impuestos como esta formación, ¿no? Sí, Y en la privada hay algo de que como tienes que pagar todo el rato, de que tú te tienes que pagar la formación, hay algo de que no te permite, porque te estás, ¿no? Hay alumnos que están trabajando por la noche en un restaurante, poniendo copas, poniendo cafés, lo que sea, se están sacando la pasta para pagarse la formación. Entonces claro. siento que hay una cosa de foco
porque si te desenfocas es que se te va el dinero y no estás Claro, ahí, ¿no? claro. Entonces, obviamente esto es como a grandes rasgos y hay como millones de excepciones, tanto en escuelas privadas que de repente son una mierda y en las públicas, o sea, quiero decir, todo depende, pero yo lo que veo últimamente es que la privada tiene una cosa como mucho más Enfocada. rápida. Sí, Pero es verdad que en lo público, claro, tienes esta cosa de la estructura, las instalaciones. Al final tienes un título público homologado, ¿no? Que muchas veces los padres es lo que buscan para sus hijos. Que es verdad que en esto del arte y en esto de la danza, a no ser que quieras dar como clases en instituciones como conservatorios y demás, ya. yo en las audiciones siempre me fijo dónde se han formado, con quién y durante cuánto tiempo. O sea, me da igual si tienes un título para que bailes en Wicked. Que lo tienes, genial, pero no es un filtro que yo, ¿no?, Ujú. utilice para decir tú sí, tú no, ¿no? Al final quieres ver dónde te has formado, con quién y durante cuánto tiempo. Sí, no, vamos, yo estoy de acuerdo contigo, de hecho me voy a mojar también y siempre, Mm, porque además yo lo hice al revés que mucha gente, o sea, yo estaba trabajando en musicales en Madrid y decidí, en el momento en el que empezaba la gira, yo estaba en el No Me Puedo Levantar, en el momento en el que terminaba, o sea, empezaba la gira, decidí parar, como muchos de mis compañeros, y coger otro rumbo y por eso me metí en la Escuela Superior de Arte Dramático, en la ESAD. Y yo notaba eso. O sea, esa frescura que yo había notado en Madrid, donde yo, mientras estaba en el musical, me iba formando en distintas escuelas, pues es como que en la pública había como más relajación. Y entonces yo mismo lo que hice, y creo que es una buena opción, y siempre lo digo, si decides estar en una pública, pero si ves que hay algo que no te aportan, toma tus clases extra en una mm, privada, porque al exacto. final te va a complementar muy bien todo tu recorrido y Mm, luego tienes tu mm, titulación, si tu padre está contento que tú tengas tu mm, titulación, pero para mí la pública, como tú bien dices, tiene otra energía y para mí es fundamental para poder sostener a veces una deficiencia, ¿no?, de Tiene que formación que hay existir en la pública. completamente, Sí, 100%. La pública tiene que existir porque obviamente das como esa oportunidad a la claro, gente que no claro, pueda como permitírselo, 100%. exacto. Hablo ya como, voy un poco más allá, ¿no? Y yo sí que lo noto, yo sí que lo noto y hay una cosa como más funcionariado en la pública Ya. y por mucho que haya gente que entre como con esta cosa de frescura, de no, vamos, se lo acaban absorbiendo y se lo acaban como comiendo y entonces es como, bueno, Es una comodidad que al sí, final te va entrando, porque que también entiendo porque para los profesores y demás, pues tienes tus pagas extra, o sea, como que a nivel pasta y condiciones, pues es una tranquilidad que la privada quizás es sí, difícil que te lo ofrezca porque es más sí, complicado. sí. Porque las privadas al final se autogestionan y es como mucho más complejo, ¿no? Y la Ujú. pública tienes una calma, si ya tienes 50 60 años que estás dando clase, yo entiendo que te vayas a la pública porque al final tienes un contrato fijo, te pagan las vacaciones, tienes pagas extra, o sea, hay algo de calma ahí que también después de haberte pegado la paliza quizá de estar 30 años enseñando en la privada, Sí. claro que sí, o sea, opositas, te sacas la plaza y por supuesto, lo entiendo 100% porque tienes ahí como una tranquilidad absoluta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no sé, igual porque dirijo mi propia escuela y es diferente, pero hay algo de que yo trabajaría en aquello que donde estoy, yo estar despierto. O sea, Ujú. como que respeto mucho esto que te digo, pero de repente yo por tener un sueldo fijo, meterme en algo que igual, yo qué sé, el ambiente no mola nada, no me apetece nada, es O muy te pueda aburrido, pero tengo mi apagar sueldo también. fijo. Claro. Sí, eso lo digo Sí. ahora con mis 40 años, ¿eh? Igual dentro de 15 años te digo, mira, Cristian, he cambiado de opinión, me he comprado una casa y, ¿sabes? Todo Y puede ser. tengo mi pagas extra y Sí, estupendo. exacto, exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito a Wicked antes de terminar, que estamos llegando casi al final, pero no. Me gustaría saber entonces cuál ha sido tu reto en Wicked. O sea, así, porque claro, yo una cosa que me llamaba mucho la atención cuando descubrí en qué teatro se hacía es, eso es un teatro pequeñito, no es un teatro Mm. muy grande. Y digo, ¿cómo se la han apañado para meter ahí todo eso? Entonces, ¿cuál ha sido el reto más grande para ti en Wicked? El reto más grande. Yo creo que el haber estrenado Wicked, porque pensábamos por un momento que no lo íbamos a estrenar, Llegar al porque final del eran camino. llegar al final del camino, porque eran problema tras problema con, bueno, cosas que el vestuario llegaba tardísimo, la escenografía no funcionaba, el momento maquinismo, bueno, en fin, o sea, Sí. hubo problemas. Bueno, entonces, no sé, la verdad que Wicked, por ejemplo, a nivel danza no.
tenía mucha coreografía, o sea, el primer acto sí que hay como unas 3 4 coreografías y el segundo acto prácticamente no hay nada. Mm. Entonces, a nivel coreográfico, como que lo hicimos muy rápido, o sea, como que quizá me atasqué en algún número un poco más que en otro y demás, pero fue como muy ligero. Y no sé, en general, como que a nivel coreográfico no nos costó mucho. Sí que es verdad que creo que la gran complejidad era como integrar todos los cambios de escena, los cambios de vestuario, las transiciones. O sea, al final Wicked es un musical largo, el segundo acto es un poco más denso. Entonces, cómo hacer que todo tuviera como un ritmo, que todo fluyera y que todo se viese como equilibrado, ¿no? Creo que la escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda es como guay porque al final ha aprovechado todos los elevadores, cualquier recoveco del escenario está como súper bien utilizado y creo que, no sé, es guay. Y dices, ¿cómo podemos aprovechar esto con el movimiento y con el vestuario, ¿no? Entonces, a nivel, sí, no sé, a nivel coreográfico no ha habido como una gran dificultad, diría yo. Yo creo que la dificultad ha sido como integrar todo y que fluyera como de una ¿Y manera el como espacio? rítmica. ¿Y el espacio ha sido también algo que ha un El poco espacio, dificultado el trabajo? sí, el espacio ha sido duro, sobre todo en los hombros, que tiene Mm, unos, o sea, lo que es el backstage de fuera de las patas, a los hombros, sí. los laterales del escenario son súper pequeños. Entonces, de Mm, hecho, hay cosas que salen, el carro de Cillero, por ejemplo, que sale en el primer acto, luego lo tienen como que elevar porque no lo pueden mover de ahí. Entonces, como que ujú. se almacena como en altura porque no tenemos como ancho de hombro. A Entonces, nivel escenográfico, ¿no? Pero, ¿y a sí, nivel así. coreográfico, toda esa gente en el escenario también has visto tú que ha sido complicado encajarlo todo con mm, todos los elementos que había? Pues la verdad que creo que es el escenario que he tenido que es más grande porque Mamma Mía era mucho más pequeño Mm, y Book of Mormon también era muy pequeño. mm. Entonces este para mí era como grande porque era como un Ah, escenario limpio, un suelo limpio, entonces tenía como espacio para ¿sí? emplazarlo bien Mm, y la verdad que eso no ha sido un problema. Sí que es verdad que a mí personalmente me costó mucho como hacer toda la obertura y el final, que es un poco la misma escena de cuando baja la burbuja de Glinda y demás, sí. porque hay algo ahí bueno, de que baja Glinda en una burbuja, ¿no? Ya como que te revienta la cabeza porque dices, ya es mucha información. Entonces, ¿cómo emplazar al resto del elenco? Sí que me costó un poco. El que tuviera esta cosa como equilibrada que hemos hablado antes, están cantando mucho ahí. Si estaban quietos, era como demasiado apagado, se quedaba una cosa muy estática. Me costó como sacar un poco el movimiento porque tenía que ser movimiento, pero no tanto, o sea, me costó como equilibrarlo. Quizá en otros números tenía más claro el lenguaje corporal que quería, pero en esa escena, en el principio y al final, como que me costó un poco dar con la clave de cómo quería yo que se movieran corporalmente. Por Mm, todo lo que sucedía en escena, por ser el principio, por ser el final, me costó un poco. Pero bueno, luego ya, también claro, cuando lo montas sin nada, te funciona, pero luego de repente llegas al teatro, lo ves con todo, con los vestuarios, ¿no? Que eran como muy grandes y demás, te cambia como la visión, ¿no? Entonces, claro, la burbuja no la tuvimos hasta, no sé, una semana antes de tener la primera previa, la tuvimos, pero no funcionaba, pasaban cosas y demás, entonces como que todo el pack lo vimos prácticamente, no sé, 2 días antes de la primera previa. Entonces, yo siempre tenía esta cosa de Iker, tienes que hacer el movimiento de estas escenas, pero estaba esperando a tener como todos los elementos para, para ver para si funcionaba, entenderlo, ¿no? Ujú, pero como los elementos no llegaban, pues al final como que tuve que ir montando un poco sobre la marcha porque veía que si esperaba a que estuviese todo, no me daba tiempo. ujú. Y al final el elenco que tengo en Wicked, hay algunos que son bailarines o que tienen una formación en danza más sólida, pero luego la mayoría cantan muy bien y son cantantes y actores, ¿no? De hecho, muchos del elenco cubren secundarios, a Nessa o a Figaro y demás, todos salen del elenco. Sí. Entonces, quiero decir que les costaba un poco a veces el movimiento, que no es a veces cuando estás con bailarines que tienen la formación en danza que cambias 3 cuentas y te lo cambian al momento, pum. Además, yo soy como muy rápido. No, este en vez del 3 es en el 4, pum, pum, pum. Aquí como que costaba un poco, entonces, claro, tienes que implementar todos esos cambios con un margen para tampoco fastidiar al elenco y que lleguen al estreno como con la coreografía atragantada, que estén nerviosos, que estén inseguros. Yo quiero que lo tengan clarísimo y que salgan como a disfrutar. Entonces fue difícil,
dar con la clave en ciertas escenas de qué tipo de coreografía quería, porque igual lo que tenía en la cabeza no me estaba funcionando y al ver como todos los elementos como que no me, bueno, como que no me gustaba mucho. Entonces como que me Ujú. comí mucho la cabeza con qué tipo de movimiento quería que fuera en la abertura. Vale. Y yo creo que siempre al final nosotros como artistas cuando hacemos un proyecto siempre aprendemos, ¿no? De ese proyecto. Hmm. ¿Qué es lo que has aprendido tú de Wicked? ¿Qué es lo que te ha enseñado? ¿Qué he aprendido de Wicked? ¿O te ha aportado? Que a lo mejor tú dices, oye, mira, llevaba mucho tiempo sin disfrutar de esto, ¿no? ¿Qué es lo que te ha ofrecido como proyecto? Mm, Bueno, no sé, pues creo que al final que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo de equipo, ya no solo mío, sino como de todos, las cosas como se sacan adelante, ¿no? Porque ha sido un Mm. proceso especialmente duro a nivel técnico, era muy gigante todo, o sea, muy grandes, entonces, em, pues el confiar en que el equipo con el que estás, pues es el mejor equipo que tienes y al final el ir todos a una y creo que el poder reestrenarlo, porque realmente fue como duro el montaje, o sea, porque lo montamos todo muy rápido, pero luego lo que era implementarlo en el escenario con todo, Eso eso fue el fue como gran lo más reto. tedioso, sí, eso fue lo más tedioso. Entonces creo que sí, creo que fue un poco eso y luego muchas veces que al final yo a veces me agobio de, ay, no me gusta esta coreografía o no me gusta esto, ¿cómo voy a cambiar? O ¿cómo? Como me gusta como querer llegar a la versión final muy rápido. Cuando estoy montando me gusta como voy de que me gusta el proceso creativo y los ensayos, pero automáticamente quiero ya dar con el kit de la versión final para tener ya como la solución y hay veces que no llega, ¿no? Entonces también como en confiar en el proceso, confiar en que tienes las herramientas, la experiencia suficiente de que cuando estás viendo algo en un ensayo, si hay algo que no te está funcionando, vas a dar con la clave, o sea, vas a dar con la herramienta de averiguar qué es lo que no te está funcionando, por qué, qué es lo que quieres cambiar, o sea, como que hay algo como del tiempo en el proceso creativo que es fundamental porque hay veces que necesitas verlo. Los bailarines muchas veces me decían, ¿y qué es que esto? Le digo, no lo sé. Digo, necesito verlo 7 veces y creo que ahí, en la octava vez, tendré la información y la solución permanente o definitiva, no lo sé, como para seguir avanzando, ¿no? Entonces, hay veces que me gusta correr y creo que lo que he aprendido aquí es que hay veces que se necesita el tiempo, esperar a que todos los departamentos estemos como en la misma dirección y ya cuando tenga toda la información podré decidir, ¿no? Entonces el no agobiarme en tener como la respuesta como tan, quizá como tan al principio del proyecto, ¿no? La Porque con prisa Mamma que Mía y tenemos con, todos. sí, en Buki y en Mamma Mía quizá como que nos fue más fácil o encajó todo como más rápido. Ujú. Y aquí, bueno, pues ha costado un poco más. Entonces también he aprendido a eso, a tener la paciencia, que al final luego todo sale y El todo tiempo lo queda pone cada bien y cosa en su sitio, funciona. ¿no? Sí, 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 Algo sí. así. Mm. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y yo siempre hay un par de preguntas que me gusta hacer. O primero, como esto al final es un altavoz, ¿no? Y yo siempre digo, es muy potente porque te está escuchando mucha gente y Ujú. además de muchos sitios. ¿Qué te gustaría a lo mejor decir que no hemos tratado hoy? O si hay algo que se nos ha quedado en el tintero que te gustaría destacar, una idea, un concepto, una cuestión, algo de cómo tú piensas o ves el tema coreográfico de Mm. actores o de bailarines. No sé, algo que te gustaría añadir a esto que hemos hablado. Pues, ¿qué puedo decir? Yo siempre tiro como para casa no sé, también es verdad que llevo como varios meses con una lesión en la espalda, he estado como Ujú. varios meses sin bailar y demás, o bailando menos, y ahora justo como que me estoy reincorporando, he vuelto a dar clase y tal, y llevaba mucho tiempo sin dar clase y de repente estas 2, 3 semanas que he estado como bailando más y moviéndome, como que he dicho, joder, la danza es genial. Suena como un poco tópico, pero como que no me había dado cuenta de lo mucho que había echado de menos el bailar, el moverme, el dar clases, ¿no? Yo animaría a toda la gente a que se metieran en un aula, en una sala de ensayo, en una escuela de danza y que bailaran, porque hay algo de terapéutico, de hecho, empecé un poco dando las clases con la espalda un poco regular y he estado 3 semanas dando las clases y estoy súper bien. Entonces hay algo yo siempre lo digo, la danza para mí es como de las pocas cosas, si no la única cosa en la que mi mente desconecta. O sea, como que realmente soy una persona antes de empezar la clase y soy otra completamente diferente al terminar de haber dado la clase, ¿no? Hay algo de que me desconecto y me conecto con otra cosa que me aligera todo mi día a día muchísimo. Entonces yo diría a la gente que hagan lo que hagan, sean actores, bailarines, cantantes, oficinistas, barrenderos, me da igual,
que bailar mola mucho. La situación en este país todavía es un tanto precaria, pero independientemente de eso, que bailen por una cosa vital de que te hace sentir bien. Tiene una cosa terapéutica maravillosa y creo que todo el mundo debería de bailar un poquito más. Yo la verdad que estoy súper de acuerdo porque además veo mucha gente que tiene voces maravillosas, que son buenos actores y los que le falta es utilizar el cuerpo, Mm, aprender a utilizar el cuerpo, a mm, expresarse con el cuerpo y siempre se lo digo, es que la danza te puede aportar eso que te falta. Una mm, gran voz sin una expresividad corporal no es nada porque la misma voz se mm, bloquea. Entonces al final es una pieza para mí fundamental mm, dentro de la preparación artística. Que aquí mm, en España todavía estamos en esos bailarines, tal, y yo creo que un mm. artista tiene que pensar en que cada disciplina le va a aportar algo. Y la Sí. danza para mí es fundamental en Mm, ese sentido, la mm, expresividad de tu cuerpo que es mm. necesaria. Y luego a nivel como funcional, que te prepara el cuerpo te Además, evita lesiones, te pone sí, fuerte, sí, que muchas veces con los actores y demás, pues ujú, tienen esta cosa de que igual tienen el umbral del dolor, lo tienen un poquito más bajo y, ay, me duele aquí, me duele allá. Yo digo, ojo, si entrenases un poquito más y si bailases un poquito más, creo que al principio te dolería muchísimo el cuerpo, pero luego, una vez que lo pases como ese agradeces. límite, lo agradeces y Mm, te prepara el cuerpo para que puedas hacerte tus 8 funciones a la semana. qué bien. Y Mm. ahora sí te voy a hacer la última pregunta, que es la que le hago a todos los invitados. No tiene nada que ver con el Iker coreógrafo profesional, sino tiene que ver con el Iker persona. ¿Qué te ha aportado a ti la danza a nivel personal? Ya no a nivel, ya te digo, de tu vida profesional y nada, sino a ti como persona. Si tú no hubieras estudiado danza, ¿cómo crees que estarías y qué te ha aportado a ti la danza personalmente? Pues a mí la danza me ha hecho, o sea, me ha aportado el conocer a mi familia escogida, o sea, a mis mejores amigos, amigas, a las personas más importantes del mundo que he conocido están relacionadas con la danza y si no hubiera sido por ella no les hubiera conocido. Entonces no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, por un lado, a nivel personal ha sido como eso y luego me ha dado que tenemos nuestras subidas y bajadas, pero me ha dado como el foco, ¿no? Me ha dado como el motivo por el que seguir, al menos hasta el día de hoy, como el chute suficiente y la energía suficiente como para yo querer dedicarme a esto, aun con 40 años, ¿no? Entonces, no sé, el estar rodeado de la gente que me rodea, que estoy súper agradecido, y el tener un foco cuando me levanto por la mañana, aunque a veces el foco se diluye, pero por lo menos saber que está relacionado con eso, ¿no? Y marcarme como esa línea y que sea no sé, una energía tan poderosa como para que yo todavía siga enganchado como a ella, ¿no? Qué bonito. Pues Iker, yo te doy las gracias por haber estado en este episodio. Yo sé que a la gente le va a encantar esta entrevista porque además Qué guay, muchas gracias. friki o no de Wicked, creo que han aprendido también mucho de ti porque tienes mucha experiencia y al final, cuando uno tiene tanta experiencia, es capaz también de resumir muy bien las cosas y que a la persona le llegue lo que le tiene que llegar, ¿no? Porque habrás visto tanto y tanto en tu carrera, como tú bien dices. Yo también tengo 40 años y sé que probablemente tú has visto más que yo y Bueno, pero seguramente... todo es muy subjetivo al final, ¿eh? Cada uno lo vemos de una Sí, manera diferente y todos, yo creo que todos al final tenemos como, no sé, algo todo que suma aportar, y ¿no? Sí, 100%, sí. 100%, porque todo es tan subjetivo, o sea, aparte es lo que decíamos antes, ¿no? Pero luego hay una cosa subjetiva que cada uno no sé, se fija en cosas diferentes y creo que es igualmente válido, ¿no? Entonces, no Claro, sé. claro. Pero creo eso, que has transmitido muy bien algunas cuestiones, sobre todo algunas dudas o miedos, ¿no? Que tienen muchas veces los actores en los castings o en su formación. ¿Qué hago? ¿La danza? Sí, no. Mm, Así que de verdad que creo que ha sido súper interesante qué y darte guay. las gracias por haber estado. Y bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus proyectos, lo que se puedan contar, por supuesto, pero para que la gente que esté escuchando esto te pueda seguir y pueda también, si quieren, dar clase contigo y todo lo demás. Claro. Pues ahora eso, he retomado un poco mis clases, entonces estamos aquí en Madrid en la escuela 180, en Danza 180, que hay 30 clases diarias, hay muchísimas clases, conmigo de vez en cuando, pero que luego tenemos muchos profes muy guays de muchos estilos diferentes. Ujú. Y luego, aparte, justo este 2026, sobre todo voy a tener bolos con mi compañía de danza contemporánea. Y bueno, ahora tenemos bolos en Donosti, nos vamos a Suecia, nos vamos a Francia, tenemos ahí como varias pequeñas ¿Cómo se giras. llama la compañía? Para que la La compañía gente... tiene mi nombre porque es una Ah, cosa vale. como todavía muy pequeña y
dije, bueno, pues le voy a poner mi nombre. Y la última producción se llama The Room Where It Happens y que coincide con una canción de Hamilton que yo desconocía, pero en fin, Cierto. le puse este título, Casualidades de la vida, qué horror. Y entonces tenemos bolos ahora con esta producción, tenemos bolos a lo largo del 2026, así que si nos siguen por Instagram y todo esto, pues ahí ponemos todas las fechas y todo este rollo. Perfecto. Pues Iker, muchísimas gracias una vez más y nada, ha sido un placer y para lo que necesites aquí Qué me guay. tienes y nos veremos en un 180 que cuando vaya a Madrid pues me pasaré por ahí. Te vienes, súper, Sí. genial. Pues muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. A Gracias. ti. Chao, Chao. chao.